¿Alguna vez te has puesto a pensar que una fuerza invisible controla en silencio cada resultado en tu vida? Que quizás la razón por la que aún no vives la vida que deseas no es la falta de esfuerzo, sino algo infinitamente más sencillo y poderoso. Lo más curioso es que esta fuerza está ahí mismo, a tu alcance, en este preciso instante. Sin embargo, 99% de la gente la ignora, porque es demasiado simple como para parecer real. Lo que estoy a punto de revelarte no es una idea motivacional, no es suerte y definitivamente no es coincidencia. Es una ley universal. Yo no la inventé, simplemente descubrí cómo hacerla funcionar a mi favor. Y cuando decidí seguirla al pie de la letra, mi vida se puso de cabeza. Por mucho tiempo creí que el secreto del éxito estaba en el esfuerzo físico, en trabajar más horas, en demostrarle mi valía al mundo. Me levantaba todos los días convencido de que si solo hacía más, si me entregaba hasta el agotamiento, algo cambiaría. Pero cuanto más hacía, más atrapado me sentía. Era como si el mundo no me escuchara, como si nada respondiera a mis esfuerzos. Fue entonces cuando comprendí algo que cambió por completo el rumbo de mi vida. El mundo no responde a lo que haces, responde a quién eres, a lo que vibras, a lo que sientes profundamente por dentro. Todo lo que existe es energía, y cada pensamiento, cada emoción y cada creencia que albergas emite una frecuencia, y esa frecuencia es el verdadero imán de tu realidad. Me di cuenta de que mi vida era un resultado directo de las imágenes y emociones que albergaba en mi mente, incluso cuando creía que solo estaba reaccionando a las circunstancias. Cuando vives sintiendo escasez, miedo, frustración o duda, el universo no escucha lo que deseas, sino que responde a lo que vibras. Y por más injusto que parezca, esa es la ley. Es como sintonizar una radio. Si quieres escuchar música clásica, no tiene sentido dejar el dial en una estación de rock. Necesitas ajustar la frecuencia hasta que escuches lo que deseas. Lo mismo ocurre con la vida. Si vibras en la frecuencia de la preocupación, no puedes atraer la paz. Si vibras en la frecuencia de la escasez, no puedes atraer la abundancia. Es una simple cuestión de sintonía. Piensa en cuántas veces te has despertado en un mal día y todo pareció salir mal. Llegas tarde, el tráfico se vuelve un caos, el humor de la gente a tu alrededor parece peor y de repente todo el día parece conspirar en tu contra. No es coincidencia, es la energía que emitiste justo al despertar regresando a ti en forma de experiencias. Pero lo opuesto también es cierto. Hay días en los que te sientes ligero, seguro, agradecido, y todo parece fluir. Gente amable se cruza en tu camino, las ideas surgen de la nada, las oportunidades aparecen sin esfuerzo. Esta es la prueba viviente de que la realidad no es aleatoria, simplemente refleja quién eres internamente. Esto es exactamente lo que aprendí cuando toqué fondo. No tenía dinero ni educación y sinceramente no veía salida. Mi vibración era de supervivencia. Pensaba en las cuentas, en los fracasos, en todo lo que no funcionaba. ¿Y adivina qué pasó? Más de eso seguía apareciendo. La vida no emite juicios, simplemente te devuelve lo que transmites. Cuando comprendí esto, todo cambió. Me di cuenta de que el universo era un espejo perfecto. No refleja lo que quieres, sino más bien lo que estás siendo. Y ese fue el momento en que dejé de intentar cambiar el mundo exterior y comencé a cambiar mi mundo interior. Piensa en esto. Si tu mente fuera una pantalla de cine, ¿qué tipo de película has estado proyectando todos los días? ¿Una de escasez, miedo, de nunca es suficiente? ¿O una de confianza, gratitud, la certeza de que algo más grande está conspirando a tu favor? La mayoría de la gente vive repitiendo el mismo viejo guión sin darse cuenta de que son el guionista, el director y el protagonista, todo al mismo tiempo. Cuando cambias el guión dentro de tu mente, toda la escena se transforma. Y esto no es poesía, es ciencia. Estudios en neurociencia demuestran que nuestros pensamientos crean patrones eléctricos y químicos en el cerebro que determinan lo que percibimos, cómo reaccionamos e incluso qué oportunidades somos capaces de reconocer.
Pero hay un detalle que casi todos ignoran. La mente consciente puede desear algo, pero es la mente subconsciente la que rige el comportamiento y las experiencias. Es el verdadero centro de mando. Y no entiende el lenguaje lógico. Entiende la emoción y la repetición. Por lo tanto, la transformación no proviene solo de pensar en positivo, sino de sentir en positivo. Es la emoción la que imprime la nueva vibración en el subconsciente. Cuando imaginas con intensidad, cuando sientes gratitud como si ya tuvieras lo que deseas, estás reprogramando la mente que crea tu realidad. Cuando empecé a aplicar esto, comencé a notar pequeñas coincidencias que pronto dejaron de ser coincidencias. Pensaba en alguien y esa persona llamaba. Necesitaba una oportunidad y aparecía de la nada. Era como si el mundo estuviera respondiendo a cada nueva vibración que emitía. Y eso era exactamente lo que estaba sucediendo, porque el universo es una frecuencia viviente. Simplemente te devuelve lo que transmites. El error que muchos cometen es intentar cambiar los resultados sin cambiar la energía que los crea. Quieren prosperidad, pero siguen quejándose por la falta de dinero. Quieren amor, pero se sienten indignos. Quieren libertad, pero permanecen atrapados por el miedo. Es como plantar semillas de limón y esperar cosechar manzanas. La cosecha siempre es compatible con la semilla, y la semilla es tu vibración interior. Desde el momento en que entiendes esto, el juego cambia por completo. Dejas de ser una víctima de las circunstancias y te conviertes en el creador de tu realidad. Empiezas a darte cuenta de que nada de lo que ocurre es aleatorio. Todo es una respuesta energética. Cada pensamiento es una orden, cada emoción es una frecuencia, y la suma de estas es lo que llamas vida. Hoy puedo afirmar con absoluta certeza, todo empieza en la mente. Todo lo que ves en el mundo físico primero existió en el mundo invisible de los pensamientos. El coche, la casa, la carrera, la relación, todo comenzó como una imagen mental sostenida por la emoción. El problema es que la mayoría de la gente usa este poder en su contra, albergando imágenes de miedo, fracaso y duda. Pero el mismo poder que crea el miedo es el que crea el éxito. Solo depende de cómo lo uses. Por lo tanto, si realmente quieres cambiar tu vida, no intentes cambiar el mundo. Cambia tu vibración. La realidad física es simplemente el eco de lo que sientes. Cuando cambias el sentimiento, cambias el sonido. Y el eco responde en una nueva frecuencia. He visto esto suceder conmigo y con miles de personas a lo largo de los años, gente común que aprendió a controlar su mente y comenzó a crear lo extraordinario. Todo lo que hicieron fue cambiar su enfoque, del miedo a la fe, de la duda a la certeza, de la escasez a la abundancia, y el universo, como siempre, respondió con precisión, porque nunca se equivoca. Simplemente te devuelve lo que eres. El espejo más poderoso que existe no es el que cuelga en la pared. Es el espejo invisible que llevo dentro de mí y que tú también llevas dentro de ti. No refleja la apariencia física, sino las creencias, emociones y pensamientos que cultivas en silencio. Por mucho tiempo intenté cambiar las cosas a mi alrededor como si el mundo exterior fuera el problema. Intenté ajustar mi trabajo, a la gente, las circunstancias, creyendo que si el escenario cambiaba, finalmente me sentiría mejor. Pero el escenario seguía repitiéndose, solo que con nuevos personajes y nuevas excusas. Fue entonces cuando me di cuenta de la verdad. El mundo no cambia de afuera hacia adentro, cambia de adentro hacia afuera. Lo que ves es simplemente la proyección de lo que ya está grabado en tu mente subconsciente. El subconsciente es como un proyector silencioso. No ofrece opiniones, no discute, no analiza. Simplemente reproduce la película que insistes en proyectar dentro de él. Si el guión interno es de escasez, miedo, autosabotaje, eso es lo que se manifestará en la pantalla de la vida. Y lo más curioso es que incluso podrías desear conscientemente cosas buenas, pero si el subconsciente no cree que sea posible o merecido, el resultado siempre será el mismo. Es como intentar conducir un coche acelerando con el pie derecho y frenando con el pie izquierdo al mismo tiempo. El deseo está ahí,
pero la programación impide el movimiento. La mente subconsciente es responsable de alrededor del 96% de tus acciones y decisiones diarias. Gobierna tus hábitos, tus reacciones y la forma en que interpretas el mundo. Se forma por la repetición, por las experiencias de la infancia, por las palabras que escuchaste, por los miedos que absorbiste. ¿Cuántas veces has escuchado que el dinero es difícil, que el éxito es para pocos, que hay que conformarse con poco? Cada una de estas frases se transformó en una orden silenciosa dentro de tu mente, y sin darte cuenta, comenzaste a vivir obedeciendo estas órdenes invisibles. La verdad es que nadie escapa a su propia imagen mental. Puedes usar ropa diferente, mudarte a otra ciudad, cambiar de trabajo, pero si sigues creyendo que eres el mismo de antes, el resultado siempre será idéntico. El subconsciente es como tierra fértil, acepta cualquier semilla. Si siembras duda, germina incertidumbre. Si siembras fe y claridad, florece en resultados extraordinarios. El problema es que la mayoría de la gente pasa su vida sembrando las mismas viejas semillas, esperando una cosecha diferente. Aprendí esto por experiencia. Cuando miré a mi alrededor y vi la vida que tenía, los trabajos mal pagados, las deudas, la falta de perspectiva, no me di cuenta de que todo aquello era el reflejo exacto de la imagen que tenía de mí mismo. Me veía como alguien limitado, sin educación, sin oportunidades. Y el subconsciente simplemente confirmaba esta creencia. Es leal. Siempre te dará la razón sobre lo que crees ser. Fue solo cuando empecé a cambiar esta imagen que el mundo comenzó a responder de otra manera. Empecé con algo sencillo pero profundamente transformador: la visualización con emoción. Cada mañana, antes de levantarme, cerraba los ojos e imaginaba vívidamente la vida que quería vivir. No solo la veía, la sentía. Sentía la emoción de ya estar ahí. No pedía, daba gracias. Mentalmente repetía: estoy tan agradecido de estar viviendo esta vida increíble, de ser próspero, libre y feliz. Al principio parecía pura imaginación, pero con el tiempo la sensación se volvió real. Y cuando esa emoción se hizo real, mi subconsciente la aceptó como verdad. Desde ese momento, el mundo exterior empezó a cambiar, lenta pero constantemente. La mente subconsciente no distingue entre lo real y lo imaginado, solo responde a la emoción dominante. Por eso, cuando sientes miedo, tu cuerpo reacciona como si el peligro fuera real. El corazón se acelera, el cuerpo suda, el estómago se contrae. Todo esto solo por una imagen mental. Lo mismo aplica para los sentimientos de prosperidad, alegría y éxito. Cuando sientes intensamente estas emociones, tu subconsciente cree que esta ya es tu realidad y empieza a ajustar tu comportamiento, tus percepciones y tus oportunidades para alinear el mundo físico con tu mundo interior. La mayoría de la gente comete el error de intentar cambiar la realidad a pura fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad es finita y agotadora, pero cuando cambias la imagen subconsciente, el esfuerzo deja de ser necesario, porque el subconsciente crea hábitos automáticos que te impulsan en la dirección correcta. Empiezas a hacer lo que antes parecía difícil, sin esfuerzo. Surgen las ideas correctas, aparecen las personas adecuadas, las circunstancias idóneas se acomodan. Esto no es magia, es coherencia vibracional. Recuerdo un caso específico de un amigo que soñaba con ganar un segundo Oscar. Ya tenía uno, pero quería otro. Le dije: tómate una foto con tu premio en la mano derecha, luego tómate otra con la mano izquierda y pídele a alguien que junte las dos imágenes. Pon esa foto en un lugar visible y mírala todos los días. Hizo justo eso, y poco después ganó su segundo Oscar. Algunos lo llaman coincidencia, yo lo llamo alineación. Su subconsciente empezó a creer que ya era verdad, y el mundo, obedientemente, simplemente confirmó lo que su mente ya había aceptado. La ciencia moderna ahora está comprobando lo que los grandes maestros han sabido por siglos. Investigaciones en neuroplasticidad demuestran que el cerebro cambia físicamente,
a medida que repites pensamientos y emociones. Cada imagen mental crea nuevas conexiones entre neuronas, fortaleciendo caminos que evolucionan en hábitos y comportamientos. Cuando imaginas algo repetidamente con emoción, tu cerebro, literalmente, empieza a actuar como si ya fuera real, y cuando cree, el cuerpo y las acciones, naturalmente, lo siguen. Por lo tanto, si quieres cambiar el reflejo de tu vida, deja de intentar ajustar el espejo. Cambia la imagen que refleja. Si miraste y no te gustó lo que viste, no es el espejo el que está mal. Es la grabación interna la que necesita ser reescrita. Empieza ahora mismo a crear una nueva imagen de ti mismo. Mírate como alguien seguro, próspero, digno de amor y éxito. Siente esa emoción como si ya fuera real. Haz esto todos los días, con intensidad y gratitud. Y cuando menos te lo esperes, la vida empezará a reflejar exactamente esta nueva imagen, porque el subconsciente es leal, no falla. Simplemente te devuelve perfectamente lo que crees ser. Existe un error silencioso que atrapa incluso a la gente más inteligente: la costumbre de creer que necesitan entender todo antes de actuar. He visto mentes brillantes paralizarse por querer explicaciones perfectas, pruebas concretas, garantías absolutas antes de dar un solo paso. El miedo a equivocarse, a parecer ingenuo, a decepcionarse, todo esto crea una ilusión de control que, en la práctica, solo pospone la transformación. Yo mismo caí en esta trampa por mucho tiempo. Creía que necesitaba comprender cada detalle, planear cada movimiento, prever cada consecuencia. Pero la verdad es que el universo no responde a la lógica. Responde a la fe, a la energía, a la acción consistente con la vibración que emites. Me di cuenta de que la mente racional es como un soldado disciplinado pero ciego. Necesita órdenes, necesita ser guiada. Si le permites gobernarse sola, te mantendrá confinado en tu zona de confort, donde todo es familiar pero nada crece. Por eso, tanta gente inteligente pasa su vida estudiando, acumulando información, y aún así se frustra. Saben lo que deben hacer, pero no lo hacen. Se quedan atrapados entre el entiendo y el todavía no estoy listo. Y ese es el espacio donde los sueños mueren. La verdadera transformación no viene del entendimiento intelectual. Viene de la obediencia consciente a principios universales que funcionan independientemente de tu comprensión. Cuando leí Piense y hágase rico, no entendí todo. Muchos pasajes me parecieron confusos, algunos incluso ingenuos, pero tomé una decisión: hacer exactamente lo que estaba escrito, incluso sin comprenderlo por completo. Y eso fue lo que cambió todo. La mente racional cuestionó, pero la fe ejecutó. Y cuando la fe actúa, la comprensión le sigue, porque la experiencia es el mejor maestro. El ego quiere controlar, quiere entender antes de confiar, quiere pruebas antes de comprometerse, pero la vida no funciona así. No recibes el manual antes de empezar el juego. Aprendes jugando, ajustando, confiando en el proceso. Recuerdo a un joven que se me acercó hace años diciendo: «Bob, sé todo sobre la ley de atracción. He leído tus libros, he visto todos tus videos, entiendo los conceptos». Lo miré y le pregunté: «Entonces, ¿por qué tu vida sigue igual?». Se quedó en silencio. Porque saber no es lo mismo que hacer, y hacer no es lo mismo que ser. Las leyes universales no exigen que las comprendas, exigen que las respetes. Al igual que la gravedad, funcionan creas en ellas o no. Cuando saltas de un edificio, no necesitas entender de física para caer, solo necesitas desafiar la ley. Lo mismo aplica a la ley de atracción. Responde a la vibración, no a la lógica. Y mientras intentas entender cómo funcionará, estás vibrando duda. Y la duda bloquea el flujo de la creación. Aprendí a confiar antes de entender. Y fue en ese momento que la vida empezó a fluir. Comencé a notar señales, coincidencias, oportunidades. No tenía todas las respuestas, pero sí una convicción. Si mantenía la fe y seguía las instrucciones al pie de la letra, el camino se revelaría paso a paso, y siempre fue así.
Muchos creen que la fe es un sentimiento religioso. No lo es. La fe es una disciplina mental. Es mantener la visión cuando no hay evidencia. Es creer en lo invisible hasta que se hace visible. Es actuar como si ya fuera real, incluso si el mundo dice lo contrario. Cuando desarrollas esta capacidad, lo imposible se vuelve natural, porque el universo es maleable para quienes confían en el proceso. Me gusta comparar este principio con un avión volando entre la niebla. El piloto no puede ver el destino, pero confía en los instrumentos. No necesita ver el aeropuerto para continuar. Simplemente sigue el sistema. Lo mismo sucede contigo. La fe es tu instrumento. Si avanzas con confianza, incluso sin ver el camino completo, tu destino se revelará en el momento adecuado. El error es intentar reemplazar la fe por el control. El control es el disfraz del miedo. Es el miedo a no ser suficiente, a fallar, a ser engañado. Pero el control es una ilusión, porque la vida es impredecible, y la paradoja es que, cuanto más sueltas el control, más cosas se acomodan. Porque el universo responde al flujo, no a la rigidez. He visto a emprendedores brillantes fracasar porque querían entender cada movimiento antes de actuar, y he visto a gente sencilla prosperar porque simplemente siguieron lo que sentían que era correcto. La diferencia entre ambos no es la inteligencia, es la rendición. Los que confían, actúan. Los que dudan, sobrepiensan. Y sobrepensar mata la inspiración, mata el impulso, mata el movimiento. Si observas la naturaleza, notarás que todo sigue un ritmo perfecto sin necesidad de entender el porqué. Las estaciones cambian, las flores florecen, las mareas suben y bajan. Ninguno de estos procesos necesita ser comprendido para ocurrir. Simplemente fluyen porque están en armonía con la ley. El ser humano es la única criatura que intenta controlar el flujo universal con lógica, y es precisamente por eso que sufrimos tanto. Cuando dejé de intentar entender todo, empecé a confiar, y cuando confié, empecé a actuar, y cuando actué, el universo empezó a responder. No con explicaciones, sino con resultados, porque la vida no premia a los que saben, premia a los que aplican. Así que si hay algo que deseas profundamente pero sigues esperando el momento adecuado, detente ahora. El momento adecuado es cuando tú decides. La claridad no viene antes de la acción, nace de ella. La comprensión no precede a la experiencia, es el fruto de ella. Y cuanto más pospones, más te alejas de la vida que podrías estar viviendo. Todo lo que logré empezó con una decisión sencilla: seguir las instrucciones sin cuestionar. Y fue precisamente al no intentar entender demasiado que la transformación ocurrió. Porque a veces, para cambiar tu vida, no necesitas más información, necesitas más obediencia a lo que ya sabes. La sabiduría no se trata de acumular conocimiento, sino de actuar sobre él. Y es en este punto donde muchos se pierden. Buscan nuevas fórmulas cuando lo que falta no es teoría, sino compromiso. Por lo tanto, si algo dentro de ti está pidiendo un cambio, no esperes a entender cada detalle. Solo confía. La acción genera claridad. La fe genera fuerza. Y el resultado, inevitablemente, llegará. Porque el universo siempre recompensa a quienes se atreven a creer antes de comprender. Hubo un tiempo en el que creía que los destinos de las personas estaban determinados incluso antes de que nacieran. Veía a los que tenían éxito y pensaba que habían sido elegidos por la suerte, la inteligencia o una fuerza misteriosa que no favorecía a todos. Y yo, en esa etapa de mi vida, estaba lejísimos de cualquier idea de éxito. Trabajaba en cosas que odiaba. Cambiaba llantas, trapeaba pisos, arreglaba cosas que ni me importaban. Todos los días me levantaba sintiéndome atrapado en un ciclo sin fin de esfuerzo y nada de avance. Sin saberlo, yo era el reflejo perfecto de la escasez. Tenía los bolsillos vacíos y la mente también. La lana siempre se me iba como agua entre los dedos y me justificaba diciendo que la vida era difícil, el mundo injusto, que alguien que nacía pobre difícilmente tendría una verdadera oportunidad. Pero un día, algo inesperado pasó.
un señor me puso en las manos un libro que se llamaba Piense y hágase rico. Ni me imaginaba que esas páginas guardaban el inicio de una vida nueva, y me dijo algo que lo cambió todo. Si haces exactamente lo que está escrito aquí, tu vida nunca volverá a ser la misma. En ese momento no tenía absolutamente nada que perder, así que decidí arriesgarlo todo. Fue la primera vez que seguí algo al pie de la letra. No tenía estudios, no entendía nada de negocios, no sabía nada de éxito, pero lo que sí tenía era fuerza de voluntad. Y, aún más importante, fe. Empecé a estudiar ese libro como si fuera un manual de supervivencia. Lo leí, lo releí, tomé apuntes, repetí cada enseñanza en voz alta. Y lo más importante, apliqué cada una, incluso cuando no le veía sentido. Así fue como descubrí el poder de la obediencia a la ley. Poco después, tomé una de las decisiones más valientes de mi vida. Renuncié al departamento de bomberos de Toronto, donde trabajaba en ese entonces. Muchos me decían que estaba loco. Decían que estaba tirando por la borda la única seguridad que tenía, pero algo dentro de mí gritaba, si te quedas aquí, vas a seguir siendo el mismo. Y yo sabía que, si quería cambiar mi vida, necesitaba cambiar mi vibración, y eso empezó con la decisión. Fue entonces cuando abrí mi primera empresa, un negocio sencillo de limpieza. Nada de grandes estrategias, nada de capital inicial, solo una idea y la convicción de que funcionaría. No tenía plan B. El miedo estaba ahí todos los días, susurrándome que podría fallar. Pero elegí escuchar a la fe. Trabajé con pasión, con enfoque y, lo más importante, con una nueva imagen mental de mí mismo. La imagen de un hombre próspero, seguro, en ascenso. Y fue esta imagen la que moldeó mi realidad. En el primer año, esa compañía generó más de $100,000 en ingresos. Y para alguien que hasta hacía poco vivía al día, esa cantidad parecía imposible. Recuerdo ver los resultados y preguntarme, ¿cómo pasó esto tan rápido? La respuesta era simple, porque por fin había dejado de dudar. Había dejado de ser víctima de las circunstancias para convertirme en un co-creador consciente con el universo. Esta experiencia me enseñó una de las lecciones más poderosas de la vida. La transformación no depende de la educación, la suerte o las conexiones. Depende de una decisión firme y de la disposición a seguir los principios universales sin resistencia. Lo que cambia la realidad no es lo que sabes, es cuánto crees en lo que aplicas. Y en ese momento, incluso sin entenderlo todo, estaba completamente alineado con la vibración de la fe. Antes pensaba que necesitaba una gran oportunidad para cambiar, pero descubrí que las oportunidades no solo aparecen, se crean por la vibración que mantienes. Mi cambio empezó en el momento exacto en que dejé de decir «esto es imposible» y empecé a decir «esto es inevitable». Cuando cambias la forma en que te ves a ti mismo, el mundo entero cambia la forma en que reacciona contigo. Me di cuenta de que el universo no distingue entre los que tienen títulos y los que no, entre los que empezaron temprano y los que empezaron tarde. Solo responde a una mente que está en armonía con las leyes de la abundancia, y esa armonía nace desde dentro. Cuando reemplacé el miedo por un propósito, la duda por gratitud y la desesperación por una imagen mental de victoria, todo empezó a alinearse. Las personas correctas empezaron a aparecer, las oportunidades empezaron a fluir y la vida empezó a expandirse de formas que nunca imaginé posibles. Lo más interesante es que al principio nada había cambiado fuera de mí. El mundo era el mismo, la economía era la misma, la gente era la misma. Lo que cambió fue la frecuencia que yo emitía, y esta nueva frecuencia reorganizó el mundo a mi alrededor. Por eso siempre digo, no atraes lo que quieres, atraes lo que eres. Y dejé de ser el hombre de la escasez para convertirme en el hombre de la abundancia. Con cada nuevo desafío, me daba cuenta de que las mismas leyes seguían funcionando. Cada vez que me conectaba a la vibración de la confianza, las puertas se abrían. Cada vez que dejaba que el miedo me dominara, todo se detenía. Por eso digo que el éxito no es un evento, es un estado mental.
Primero necesitas convertirte internamente en la persona que deseas ser externamente, y el universo hará el resto. Cuando miro hacia atrás me doy cuenta de que ese libro, ese pequeño acto de fe, fue el punto de inflexión en mi historia, porque no fue solo un cambio financiero, fue un cambio de conciencia. Entendí que no hay pobreza cuando hay claridad de propósito y no hay limitación cuando hay una decisión firme. La prosperidad no empezó cuando llegó el dinero. Empezó cuando me negué a seguir viviendo como antes. Y si hay algo que aprendí en todo este camino, es que la vida siempre recompensa a los que deciden. No a los que esperan, no a los que observan, no a los que dudan, sino a los que deciden, con cuerpo y alma, seguir en la dirección de lo que creen. Porque cuando das un paso de fe, el universo da 10 pasos hacia ti. Y cuando esta alineación ocurre, lo imposible se disuelve y lo inevitable se manifiesta. Todo lo que logré empezó con una decisión. Y no fue una decisión cualquiera, de esas que tomas y cambias de opinión a los pocos días. Fue una decisión total, definitiva, sin vuelta atrás. Descubrí que el universo solo se mueve cuando te comprometes de verdad. Mientras haya duda, nada sucede. El universo no responde a la indecisión, porque la indecisión es una energía dividida. Es como intentar remar una lancha en 2 direcciones al mismo tiempo. Te cansas, pero no vas a ningún lado. Y así es exactamente como vive la mayoría de la gente, deseando un nuevo destino, pero con un pie todavía atascado en el viejo terreno. Una verdadera decisión es diferente de un deseo. Un deseo es una chispa, una decisión es el fuego. Cuando deseas algo, solo estás imaginando. Cuando decides, estás creando. Y aprendí, a veces dolorosamente, que decidir es cortar todas las demás posibilidades. Es ver un camino y decir, este es el camino, cueste lo que cueste. Y cuando haces eso, una fuerza mayor empieza a moverse. Las oportunidades que parecían lejanas empiezan a alinearse. Aparecen las personas correctas, surgen los recursos. Es como si el universo estuviera diciendo, por fin sabe lo que quiere. Recuerdo claramente la primera vez que experimenté el poder de una decisión innegociable. Había dejado mi trabajo, no tenía seguridad, ni plan B. La gente a mi alrededor pensaba que me había vuelto loco, pero dentro de mí había una certeza silenciosa, algo que no podía explicar, solo sentir. Era como si una voz interior dijera, confía, solo confía. Y confié. Durante los primeros días parecía que nada pasaba. El miedo tocaba a la puerta cada mañana, pero en lugar de ceder me mantuve firme en la decisión. Fue entonces cuando lentamente la marea empezó a cambiar. Llegó el primer contrato, luego el segundo, y en poco tiempo mi empresa estaba prosperando. Pero la parte más poderosa de esa experiencia no fue el dinero que gané. Fue darme cuenta de que mi vida solo empezó a cambiar cuando dejé de dejar que las emociones decidieran por mí. La decisión llegó antes que la evidencia. Me comprometí antes de ver el resultado. Y eso fue lo que hizo que todo sucediera. Muchas personas dicen que quieren cambiar sus vidas, pero lo que realmente quieren es que el cambio llegue sin riesgo, sin incomodidad, sin incertidumbre. Pero no hay verdadera decisión sin sacrificio. Decidir es soltar la seguridad, el control, la necesidad de garantías. Es confiar en lo invisible. Y esa es la parte que separa a los soñadores de los hacedores. Los soñadores esperan a sentirse listos. Los hacedores deciden incluso con miedo. Una decisión es una declaración energética. Le dice al universo, estoy listo. Y cuando afirmas eso con total convicción, todo lo que no está alineado con esta nueva frecuencia empieza a disolverse. La gente se va de tu vida. Las situaciones cambian, aparecen nuevas oportunidades y sí, a veces eso duele, porque decidir también es perder. Pero perder lo que te frena es el primer paso para ganar lo que te libera. A menudo digo que la indecisión es el mayor ladrón de energía que existe. Agota la claridad, destruye el enfoque y alimenta la duda. Y la duda es lo opuesto a la fe. Cuando dudas, le estás diciendo al universo que no crees que sea posible.
Y el universo obedientemente simplemente lo confirma. Pero cuando decides sin dudar, responde de la misma manera. Esa es la diferencia entre los que lo intentan y los que lo hacen. ¿Cuántas veces has pospuesto un sueño esperando el momento adecuado? Ese trabajo al que no aplicaste, el curso que no empezaste, la relación que no tuviste el valor de terminar, el negocio que nunca lanzaste. Y el tiempo pasó. La verdad es que el momento adecuado no existe. El momento adecuado es cuando decides. Es la decisión la que crea el momento, no al revés. Recuerdo a un amigo que siempre decía que quería escribir un libro. Tenía talento, ideas, historias increíbles, pero cada vez que hablábamos decía que aún no estaba listo, que necesitaba estudiar más, que el mercado era difícil. 10 años después seguía diciendo lo mismo. Su vida no se detuvo porque el universo lo castigara. Se detuvo porque él nunca se decidió a empezar. El miedo a equivocarse lo llevó a cometer el peor error de todos: no intentar. Una verdadera decisión es un acto de fe. Y la fe no es solo esperar que todo salga bien, es saber que lo mejor ya viene en camino, aunque la situación parezca todo lo contrario. Cuando te decides y te alineas por completo con tu elección, algo dentro de ti cambia. Es como si se prendiera un interruptor. La mente deja de dudar, el corazón deja de tambalearse y el cuerpo empieza a actuar de manera natural. Y es justo ahí cuando los milagros comienzan a suceder. He aprendido que el universo no responde a deseos vagos, responde a la convicción. Necesitas sentir que estás comprometido con eso que dices que quieres, porque la decisión es el detonante que activa la creación. Es el puente entre lo que no se ve y lo que sí se ve, entre el pensamiento y el resultado. Y cuando cruzas ese puente, el camino se va revelando paso a paso. Por eso siempre digo, no hay poder en el intentar. Intentar es dejar una puerta de emergencia abierta. Es una forma elegante de decir que todavía no te has decidido de verdad. Cuando alguien me dice, voy a intentar, ya sé que no lo va a lograr, porque intentar es indecisión disfrazada. La vida no recompensa a los que solo intentan, recompensa a los que se comprometen de corazón. Y quizá esta sea la lección más importante que he aprendido en todo mi camino. Cuando tomas una verdadera decisión, el universo conspira. No de forma mágica, sino con precisión. Todo lo que tiene que llegar, llega. Todo lo que tiene que irse, se va. Y cuando el miedo ataca, porque siempre lo hace, recuerda que la decisión precede al valor. No necesitas sentirte seguro para decidir. Necesitas decidir para volverte seguro. Así me pasó a mí. No esperé a entenderlo todo, no esperé el escenario perfecto, no esperé garantías, simplemente decidí. Y esa decisión lo cambió todo. Porque desde el momento en que te decides de verdad, lo imposible empieza a volverse inevitable. Hay un punto en el camino donde cada buscador debe tomar una decisión: seguir creyendo solo lo que ve o empezar a confiar en lo que siente. Y esa es la encrucijada donde la mayoría de la gente se rinde. Porque confiar antes de entender es un desafío para la mente lógica, acostumbrada a necesitar pruebas, garantías y explicaciones. Pero es justo ahí donde empieza la transformación, en el instante en que aprendes a confiar en el proceso, incluso sin ver el resultado. Cuando empecé a aplicar estos principios, no tenía ni la menor idea de cómo funcionaba todo. Todo lo que tenía era la sensación de que había algo más grande en juego, más allá de lo que mis ojos podían percibir. Y fue esta fe silenciosa, esta confianza sin pruebas, la que empezó a abrir puertas que antes parecían cerradas con llave. Por eso siempre digo, la fe viene antes que la visión. No ves para creer, crees para ver. La gente a menudo piensa que necesita entenderlo todo antes de actuar, pero eso es justo lo que los mantiene estancados. El entendimiento solo llega después de la experiencia. Es como cruzar un puente entre la niebla. No ves el otro lado, pero das el primer paso porque confías en que el puente está ahí. Esto es lo que separa a los que se quedan paralizados por el miedo de los que de verdad transforman sus vidas. Y si has llegado hasta aquí y algo dentro de ti ha empezado a moverse, haz una pausa un momento
y siente esta energía. Te está llamando a dar un paso más allá de lo conocido. Y si lo que he dicho hasta ahora ha resonado contigo, quiero pedirte algo. Suscríbete al canal ahora mismo y dale al botón de me gusta, porque lo que viene después va a expandir aún más tu entendimiento de cómo crear una realidad completamente nueva. Y si este contenido está tocando algo dentro de ti, es porque tu conciencia ya está lista para evolucionar al siguiente nivel. Cuando por fin entendí el poder de confiar antes de comprender, todo cambió. Dejé de luchar contra las circunstancias, dejé de intentar controlar el cómo y empecé a enfocarme solo en el para qué. Aprendí que la mente consciente tiene una necesidad constante de saber cómo van a suceder las cosas, pero el cómo no es tu trabajo. El cómo es tarea del universo. Tu único papel es mantener tu vibración alineada, tu fe firme y tu acción constante. Y cuando haces eso, el camino se abre por sí solo. Hay un momento mágico que ocurre cuando actúas impulsado por la confianza. Es como si el universo, en silencio, empezara a conspirar a tu favor. Las personas aparecen, las ideas llegan, las coincidencias se multiplican, y todo lo que antes parecía imposible empieza a encajar perfectamente. Esto no es suerte, es alineación. Recuerdo un día en particular cuando mi empresa apenas estaba empezando y las cuentas parecían acumularse más rápido de lo que podía pagarlas. Estaba agotado, sin saber qué hacer, y consideré seriamente rendirme. Fue entonces cuando algo dentro de mí me dijo, sigue adelante, solo sigue adelante. No sabía cómo iba a resolverlo todo, pero decidí confiar. Al día siguiente, sin haber hecho yo nada más que mantener la fe, se firmó un contrato que ni siquiera esperaba. Ese contrato no solo salvó el negocio, sino que me enseñó algo que nunca he olvidado. El universo pone a prueba tu confianza antes de entregarte el resultado. Es fácil confiar cuando todo va bien, pero es en los momentos de incertidumbre donde se forja la verdadera fe. Es cuando sigues creyendo incluso sin ver que pase nada que tu poder interior empieza a expandirse. Porque la energía de la fe crea movimiento y el movimiento crea resultados. Cuando te rindes, cortas el flujo. Pero cuando persistes, incluso sin entender, le mandas al universo un mensaje claro: estoy listo. Y es ahí cuando las cosas empiezan a suceder de una manera casi increíble. Lo que parecía distante empieza a acercarse. Lo que parecía imposible empieza a tomar forma. Las puertas cerradas se abren naturalmente y te das cuenta de que el universo nunca dijo no, solo estaba esperando que confiaras lo suficiente para continuar. La confianza no es la ausencia de miedo, es la decisión de actuar a pesar del miedo. Es decirte a ti mismo, no sé cómo, pero sé que va a funcionar. Esa es la energía que crea milagros, porque cuando vibras en la frecuencia de la certeza, el universo responde en la misma medida. ¿Cuántas veces te has rendido solo porque no viste progreso? ¿Cuántas oportunidades dejaste escapar porque el resultado no llegó cuando lo esperabas? La mayoría de la gente abandona el proceso un paso antes de que la vida cambie. No se dan cuenta de que, justo en el momento en que las cosas parecen peor, es precisamente cuando el universo se está reorganizando para entregar lo que se le pidió. Pero para eso, necesitas mantenerte firme. La confianza es el enlace entre lo que no se ve y lo que sí se ve. Es lo que transforma el pensamiento en materia, el deseo en realidad. Y hasta que no entiendas esto emocionalmente, seguirás oscilando entre la fe y la duda, y el universo seguirá reflejando esa oscilación en tus resultados. Aprendí a confiar en el proceso, incluso sin entender. Y esa fue una de las más grandes victorias de mi vida, porque la mente anhela control, pero el espíritu anhela expansión. Y el control nunca lleva a la expansión. La única forma de crecer es soltar el miedo, soltar el apego y caminar incluso sin ver el destino completo. Así que, si estás en medio de un proceso y sientes que no pasa nada, confía, continúa. La vida no falla, simplemente pone a prueba tu nivel de fe, y cuando demuestras que de verdad crees,
El universo se inclina y te abre todas las puertas. El secreto está en seguir adelante, incluso sin entender, porque es precisamente en ese momento cuando lo que no se ve empieza a trabajar a tu favor. Durante 7 días, quiero que te conviertas en un observador consciente de tu propia mente. La mayoría de la gente pasa su vida reaccionando sin darse cuenta de que están perpetuando el mismo patrón vibratorio día tras día. Se levantan, agarran su teléfono, ven noticias negativas, miran sus cuentas y de inmediato establecen el tono energético para todo su día. Y luego se preguntan, ¿por qué nada cambia? Durante estos 7 días, harás las cosas de manera diferente. Cada mañana, antes de tocar tu teléfono, cierra los ojos e imagínate viviendo exactamente la vida que deseas. Siente lo que sería despertar en paz, con la sensación de que estás precisamente donde debes estar. Visualiza el lugar donde vives, las personas que te rodean, la rutina que has construido. Mírate libre, seguro, agradecido. Siéntelo. Esto es esencial, porque el universo no responde a lo que piensas, sino a lo que sientes con intensidad y convicción. La emoción es el combustible de la creación. Cuando de verdad sientes algo, tu mente subconsciente toma esa vibración como una orden. No diferencia entre lo que es real y lo que es sentido vívidamente. Por eso, cuando vives en la preocupación, terminas atrayendo más razones para preocuparte, y cuando estás emocionado, las puertas parecen abrirse con facilidad. No es una coincidencia, es resonancia. Durante estos 7 días, quiero que crees deliberadamente esta resonancia. Despierta y dite a ti mismo, hoy elijo vibrar abundancia, confianza y gratitud. Y no lo repitas solo como un robot. Decláralo como alguien que genuinamente elige vivir en ese estado. Ahora sé que la mente se va a resistir. Intentará arrastrarte de nuevo a viejos patrones. Dirá, esto es una tontería, no está funcionando, te estás engañando a ti mismo. Esto es de esperarse. Cada vez que aparezca una de estas voces, respira y recuerda. El simple acto de elegir un nuevo pensamiento ya está reprogramando tu subconsciente. No necesitas luchar contra los pensamientos negativos, simplemente reemplázalos por otro. Por ejemplo, si tu mente te dice no puedo, responde mentalmente, sí puedo, estoy aprendiendo. Si te dice esto es difícil, di, esto se está volviendo más fácil cada día. El cerebro aprende por repetición y emoción, y cuanto más repites con sentimiento, más rápido se graba el nuevo patrón. Durante todo el día, mantente atento a tu vibración. Fíjate en las palabras que usas, el tono de tu voz, la energía de tus pláticas. Hablar de carencia, de miedo o de crisis es como regar la tierra de la escasez. Así que, durante estos 7 días, hazte una promesa. No hables de problemas, habla de posibilidades. Cuando alguien se queje, no te metas en esa vibra. Sonríe y di, todo se está acomodando solo, yo confío en eso. Te vas a dar cuenta de que mucha gente no está acostumbrada a este tipo de respuesta, pero no les estás hablando a ellos, le estás hablando a tu subconsciente. Y quizás para el día 3 o 4 vas a notar pequeñas coincidencias. Una llamada inesperada, una invitación, un pensamiento nuevo, una idea que tiene sentido. No le llames coincidencia, llámale alineación. Estás empezando a vibrar en otra frecuencia y la vida está respondiendo. Al principio puede ser sutil, pero así es como empieza toda gran transformación. En silencio, por dentro, casi sin que te des cuenta, hasta que se vuelve imposible ignorarlo. Me acuerdo perfecto de la primera vez que viví esto. En una época difícil, decidí hacer este ejercicio al pie de la letra. Al principio parecía una tontería, pero le seguí. Al 5.º día, un contacto viejo me buscó con una oportunidad de negocio que cambió todo. La sincronicidad era imposible de explicar con lógica y aún así, completamente consistente con la energía que yo estaba emitiendo. El obstáculo más grande que vas a enfrentar durante estos 7 días no es el mundo, ni las circunstancias, sino tu propia impaciencia.
La gente se rinde antes del resultado porque quiere ver antes de creer. Pero la ley funciona al revés. Primero crees, primero sientes y luego ves. Así que prométete que vas a completar el reto hasta el final, sin excepciones. No importa si el día parece difícil, si alguien te provoca, si el miedo intenta meterse, mantén tu enfoque. Regresa a la vibración, regresa a la visión, regresa a la gratitud. Si haces esto con sinceridad, no solo pensándolo, sino sintiéndolo de verdad, vas a notar algo extraordinario. Las mismas situaciones que antes te irritaban empezarán a perder su poder. La gente te va a tratar diferente. Ideas que estaban dormidas van a salir a la luz. Y lo más importante, vas a empezar a sentirte en control, no del mundo, sino de ti mismo. Y eso es lo que lo cambia todo. Porque el universo no responde a los que se quejan, responde a los que comandan su propia energía. Durante estos 7 días, actúa como si ya fueras la persona que quieres ser. Camina con seguridad, habla con amabilidad, vístete con intención. Elige pensamientos que reflejen en quién te estás convirtiendo. Cuando hagas esto, le estarás mandando un mensaje poderoso a tu subconsciente. Así vivo yo ahora. Y tu subconsciente, obediente, hará todo para alinear el mundo físico con esta nueva verdad. La vida va a empezar a reorganizarse a tu alrededor. La gente correcta se va a acercar, las puertas se van a abrir, las ideas van a fluir. Y cuando te des cuenta, no solo vas a estar completando un reto, vas a estar viviendo la prueba de que la frecuencia que eliges es la frecuencia que crea tu realidad. Todo lo que necesitas hacer es seguir esto al pie de la letra. 7 días, 7 amaneceres de conciencia y de sentir. Nada de ajustes, nada de lo voy a intentar a mi manera. Solo hazlo. Y luego, ve con tus propios ojos lo que pasa cuando te conviertes en el creador consciente de tu vibración. Porque cuando tu frecuencia cambia, el mundo entero cambia contigo. La mente humana es fascinante, pero también traicionera. Tiene la increíble capacidad de crear imperios y al mismo tiempo el terrible poder de sabotear su propio éxito. Y el enemigo más peligroso no es el fracaso, no es el miedo, no es la falta de oportunidad, es el ego. Este pequeño impostor que se disfraza de lógica, de prudencia, de sentido común. El ego es el que te susurra. Espera un poco más, piénsalo bien, entiende antes de actuar. Te hace creer que estás siendo racional cuando en realidad el miedo te está controlando. Y el miedo disfrazado de lógica es lo que mantiene estancada a la mayoría de la gente. Por años yo quería entenderlo todo. Quería estar absolutamente seguro de que las cosas funcionarían antes de empezar. Quería pruebas, garantías, señales. Y por eso pospuse muchísimas oportunidades. Hasta que un día me di cuenta de algo que me cambió la vida por completo. El entendimiento nunca va antes de la acción. Viene después. No entiendes para empezar, empiezas para entender. Esto fue cierto para cada cambio importante en mi camino. Cuando abrí mi primer negocio, no tenía ni idea de cómo manejar una empresa, no tenía plan ni experiencia, solo tenía una instrucción clara y decidí seguirla al pie de la letra. La lógica decía que fracasaría, pero la fe decía que ya estaba en camino. Y la fe ganó. La gente confunde la fe con ingenuidad, pero la fe es disciplina mental. Es la capacidad de actuar incluso cuando la mente grita por explicaciones. Al ego esto le molesta porque se alimenta del control. Necesita entender, calcular, predecir. Pero la verdad es que la vida no se le revela a quienes esperan entender. Se abre a quienes confían. Y la confianza, por paradójico que parezca, es una de las fuerzas más racionales que existen porque se basa en una ley universal. Todo lo que sientes con convicción tiende a manifestarse. El ego quiere pruebas externas. El espíritu pide coherencia interna. Y cuando tienes el valor de silenciar al ego y seguir tu intuición, el universo entero empieza a cooperar contigo. Me acuerdo de una situación que ilustra esto a la perfección. Estaba frente a una decisión que podía cambiarlo todo. Una inversión que a ojos lógicos parecía absurda. La gente a mi alrededor decía, Bob, eso es muy arriesgado.
¿Y si no funciona? El yo de antes se habría echado para atrás, pero esta vez escuché esa voz interior tranquila y firme que decía, confía. Y confié, sin garantías, sin plan B. Simplemente di el paso. Y fue precisamente ese paso el que me llevó a una de las expansiones más grandes en mi carrera. Hoy entiendo que si hubiera esperado a que el miedo pasara, seguiría atascado en el mismo lugar. El miedo no desaparece con el tiempo, desaparece con el movimiento. Y quizás esto es lo que más atrapa a la gente, la creencia de que necesitan sentirse listos antes de actuar. Eso nunca pasa. Nadie se siente listo. El momento perfecto no existe. Lo que existe es el instante en el que decides avanzar incluso temblando, incluso sin entender, incluso con dudas. Porque es en ese instante cuando le demuestras al universo que estás dispuesto a jugar en otro nivel. Ahí es donde la energía cambia y ahí es donde empiezan a aparecer las oportunidades. El acto de fe abre caminos que la lógica jamás vería. El ego, sin embargo, es astuto. No te sabotea de manera obvia. Se esconde detrás de frases que suenan razonables. Quizás no es el momento adecuado. Necesito pensarlo bien. Todavía no sé lo suficiente, pero si observas de cerca, te vas a dar cuenta de que estas frases son solo máscaras de un miedo mucho más profundo, el miedo a salir de tu zona de confort. Y la ironía es que, cuanto más intentas protegerte, más te alejas de lo que de verdad deseas. La seguridad no está en entenderlo todo, está en confiar en el proceso. La vida es como un camino envuelto en niebla. No ves el camino completo, solo unos cuantos metros adelante. Pero si sigues manejando, el siguiente tramo se va revelando. El problema es que la mayoría de la gente se orilla, esperando a que la niebla se disipe. Y nunca se disipa por completo. Tú avanzas y el camino avanza contigo. Este es el movimiento de la fe. La claridad llega con el movimiento. El entendimiento llega con la acción. Siempre. Cuando entendí esto, todo se hizo más sencillo. Dejé de pelear con el método. Dejé de intentar mejorar las instrucciones. Simplemente seguí. Y fue en ese acto de obediencia consciente donde descubrí la verdadera libertad. Porque cuando entregas el control, algo más grande empieza a dirigir. Llámale ley universal, energía, Dios. El nombre no importa. Lo que importa es la entrega. Y esta entrega es la clave que el ego más teme, porque disuelve al ego. Pierde su poder cuando eliges confiar. Quizás ahora mismo estás atorado en este dilema, entre lo que la mente dice que es seguro y lo que el corazón insiste en mostrarte. Y si es así, quiero decirte algo que aprendí después de muchas caídas. Si tu corazón te llama, ve. El miedo gritará, el ego discutirá, la gente preguntará, pero ve de todos modos, porque la duda mata más sueños de los que el fracaso jamás podría, y cuando por fin das el paso, algo extraordinario sucede. El universo reacomoda las piezas que antes parecían desconectadas. Las sincronicidades se alinean, las respuestas llegan, la gente adecuada aparece, la energía cambia, y todo empieza a tener sentido. El entendimiento viene después de la acción, siempre después. Por eso los resultados son tan diferentes entre quienes creen y quienes analizan. La persona analítica vive estudiando el mapa, la persona confiada está recorriendo el camino, y al final, el que llega no es el más inteligente, sino el más determinado. La vida premia el valor, no la duda. La lógica del universo no es lineal, es vibracional. Atraes lo que crees con suficiente fuerza como para actuar sobre ello. Así que si hay una decisión que has estado posponiendo, un proyecto, un sueño, un paso que te asusta, quizás ese es precisamente el portal al siguiente nivel de tu vida. No esperes a entenderlo todo para empezar. Empieza y el entendimiento llegará, porque la claridad no es el punto de partida, es la recompensa por haber confiado. Por muchos años, creí que mi éxito dependía de factores externos, la economía, el gobierno, la suerte o la gente a mi alrededor. Cuando la economía estaba bien, me sentía seguro. Cuando algo salía mal en el país, sentía miedo. Era como si mi estabilidad emocional y financiera
estuviera atada a algo fuera de mi control. Y fue entonces cuando me di cuenta de cuánto vivía a merced de lo que llamo la economía externa. Un sistema que cambia sin parar, que tiene sus altas y bajas, y que te enseña a creer que solo eres un peón más. Pero la verdad es que existe una economía mucho más poderosa y estable, tu economía interna. La economía interna es la suma de tus creencias, emociones y la actitud que tomas ante la vida. Es el verdadero motor detrás de tus resultados económicos, tu prosperidad e incluso tu bienestar. Es la base invisible sobre la que se construye todo lo demás. Mi realidad externa solo empezó a cambiar de verdad cuando comencé a cuidar esta economía interna. Me di cuenta de que mientras el mundo se movía entre crisis y recuperaciones, yo podía cultivar estabilidad dentro de mí. Porque cuando estás alineado con la abundancia interna, no importa si el valor del dólar sube o baja, si la inflación se dispara o si el mercado se cae, tu vibración se mantiene firme y es esa energía inquebrantable la que crea tu campo de oportunidades. Recuerdo vívidamente el momento en que entendí esta verdad de forma definitiva. Era una época en la que todos a mi alrededor hablaban de recesión, despidos y bancarrotas. Los medios no paraban de alimentar el miedo. Y yo, como cualquiera, empecé a sentir la presión de ese ambiente. Hasta que un día, sentado en silencio, me di cuenta, el problema no es la economía. El problema es cómo estoy reaccionando a ella. Estaba vibrando escasez, preocupación y desesperación, y el universo solo me devolvía más de lo mismo. Así que decidí cambiar. En lugar de consumir noticias negativas, empecé a buscar ideas constructivas. En vez de hablar de lo que faltaba, comencé a agradecer lo que ya tenía. En poco tiempo, noté que nuevas oportunidades empezaban a aparecer. La economía de afuera no había cambiado, pero la mía sí. Y fue mi economía interna la que reescribió mi realidad financiera. Cuando entiendes esto, te das cuenta de que cada crisis es una ilusión. Es un reflejo colectivo del miedo de la gente. Si te dejas atrapar por esa energía, empiezas a operar en la misma frecuencia e, inevitablemente, atraes resultados similares. Pero si te mantienes centrado, vibrando con confianza, gratitud y visión, te conviertes en un punto de estabilidad en medio del caos. Y eso es lo que diferencia a quienes prosperan de quienes lo pierden todo. Ponte a pensar, en cada crisis importante a lo largo de la historia, siempre ha habido gente que salió adelante. Durante recesiones, guerras y colapsos, mientras muchos se hundían, otros estaban construyendo imperios. No porque tuvieran suerte, sino porque aprendieron a operar desde su propia economía interna, en lugar de la economía del mundo. Eso es exactamente lo que hice. Decidí que ya no viviría reaccionando a las circunstancias externas. Elegí ser la causa, no el efecto. Dejé de preocuparme por lo que no podía controlar y empecé a invertir en lo que estaba totalmente en mi dominio, mi mente. Y cuando la mente cambia, todo cambia. Empecé a pensar diferente, a sentir diferente y a actuar diferente. Y esto me llevó a resultados completamente nuevos. Hoy, mientras muchos siguen esperando que el mundo mejore, yo sigo creando mi propia economía todos los días, a través de las ideas que genero, las decisiones que tomo y la energía que elijo emitir. La mayoría de la gente cree que necesita más dinero para sentirse segura, pero es exactamente lo contrario. Es cuando te sientes seguro, estable y abundante por dentro que el dinero empieza a fluir. Porque el dinero es energía, y la energía sigue la dirección de la conciencia. ¿Alguna vez has notado que la gente ansiosa y desesperada por dinero parece alejarlo? Mientras que quienes están tranquilos, confiados y con un propósito claro lo atraen naturalmente. Esto no es suerte, es vibración. Es física aplicada a la mente. Cuando te enfocas en la carencia, tu subconsciente interpreta que deseas más carencia. Cuando te enfocas en la abundancia, entiende que debe traer más de ella. Y no se trata solo de dinero. La economía interna influye en cada área de tu vida, relaciones, salud, oportunidades, creatividad. Todo lo que experimentas externamente
es un reflejo del equilibrio interno que mantienes. Es como si tu mente fuera una impresora y el mundo el papel. Si el archivo que tiene dentro está distorsionado, la impresión siempre saldrá borrosa, y cambiar el papel no lo resolverá. Es el archivo el que necesita rehacerse, y ese archivo es tu sistema de creencias. Por mucho tiempo, estuve atrapado en la creencia de que el éxito era cuestión de esfuerzo, lucha y resistencia. Hoy sé que el éxito es cuestión de sintonía. Es el resultado natural de una mente equilibrada y un corazón agradecido. Cuando estás en paz, actúas con más sabiduría. Cuando confías, tus decisiones son más asertivas. Cuando vibras con alegría, atraes a más personas que te impulsan. La economía interna no es un concepto filosófico, es una estrategia práctica para la prosperidad. Te protege de las tormentas externas porque crea una base interna inquebrantable. Empecé a construir mi economía interna cuando dejé de vivir reaccionando a las noticias y comencé a crear mi propia realidad. Y esa es precisamente la razón por la que construí una vida de libertad. Hoy, trabajo desde donde quiero, con quien quiero y de la forma que quiero. No porque el mundo me lo regalara, sino porque elegí vibrar en esa realidad todos los días. Y lo más poderoso es que cualquiera puede hacer lo mismo. No es cuestión de origen, suerte o recursos. Es cuestión de decisión y constancia. La decisión de dejar de ser un producto de la economía y empezar a ser su arquitecto. La constancia de mantenerse alineado, incluso cuando todo parece desmoronarse afuera. Porque el mundo es simplemente el espejo de tu conciencia. Y cuando tu interior es próspero, el exterior no tiene otra opción más que reflejarlo. La verdadera riqueza no empieza con el dinero que entra a tu cuenta, sino con el sentimiento de abundancia que habita en tu corazón. Y cuando entiendes y practicas esta verdad, te das cuenta de que la economía más poderosa que existe siempre ha estado dentro de ti. Si este mensaje resonó contigo, tal vez encendiendo una idea, un recuerdo o esa sensación profunda de que estás verdaderamente listo para el cambio, entonces, por favor, comparte este video con alguien especial. Alguien que quizás necesite escuchar esto hoy. Alguien que esté luchando en silencio por encontrar dirección y que podría transformar por completo su propia vida con una simple decisión de cambiar desde adentro. Te agradezco profundamente por quedarte conmigo hasta este punto, por dedicar tu tiempo a expandir tu conciencia y nutrir tu propia economía interna. Continúa conmigo en este camino, porque lo mejor está por venir. Espero verte en el siguiente video.